A mí me sorprendió absolutamente el fallo de la Corte Suprema. Jamás me lo esperé. Jamás me lo esperé. Yo, de hecho, digo, si hubiese mentido, podría perfectamente no haber estado aquí y no hubiéramos evitado todo este proceso doloroso de todos estos años, todo el dolor de todos estos años para llegar acá. Pero como jueza, mi primera obligación es ser veraz. Por lo tanto, no miento. Y cuando se presentó la demanda, hubo situaciones de facto, situaciones de hecho que fueron muy irregulares, muy irregulares. De partida, el expediente de tuición tenía el carácter de reservado, se custodiaba en la caja de fondos del tribunal. Yo había sido jueza de letras de ese juzgado hace 2 o 3 años cuando me demandaron, por lo tanto el juez dijo: lo voy a mantener custodiado en la caja de fondos, solamente voy a verlo ustedes, las partes, sus abogados y yo. Sin embargo, cuando se me notifica la demanda, a los pocos días salen publicadas en 2 diarios de la prensa chilena y de amplia circulación nacional la noticia que decía más o menos: abogado defensor demanda a ex mujer jueza en Villarrica porque sería lesbiana. Es decir, la estrategia de él fue siempre instalar dentro del proceso el prejuicio, hacer del prejuicio una suerte de pánico social. Eso, por supuesto, que causó revuelo, o sea, fue el primer aspecto. Segundo, él siempre en todos sus escritos, en todos sus medios de prueba, actuó de una manera muy agresiva y diciendo que ser mujer heterosexual es sinónimo de buena madre. Ser mujer lesbiana es sinónimo de ser mala madre. Ser mujer lesbiana es sinónimo de ser mala madre porque las lesbianas son promiscuas. Y las lesbianas, al ser promiscuas, pueden transmitirle, por ejemplo, el absurdo, de enfermedades de transmisión sexual a las niñas. Y lo dijo en su escrito. Las lesbianas son conocidas por sus prácticas sexuales promiscuas. Y imagínense esta madre que puede llegar y cuando bese a sus hijas o las abraces, le transmita enfermedades de transmisión sexual. Fue tan absurdo que el juez enganchó y me hizo que yo tuviera que ir al ginecólogo a hacerme una serie de exámenes para acreditar que no tenía enfermedad de transmisión sexual. Y el ginecólogo tuvo que explicarle que las enfermedades de transmisión sexual no se transmiten por abrazo a los niños ni por darle un beso. Karen, y respecto de este mismo proceso en el ámbito de su pertenencia al Poder Judicial, cuéntele un poquito a la Corte qué es lo que sucedió. Bueno, el tema también del prejuicio de Jaime o del demandante fue que jamás a él, en todo el proceso de tuición, jamás se le fijó o se le pidió medios de prueba que acreditaran su idoneidad. De hecho, él tenía una nueva pareja y jamás investigó a su pareja para saber si era idónea para criar a mis hijas. De hecho, ella la está criando. Digamos ahí que bastaba con que él dijera: yo tengo una pareja heterosexual, por lo tanto ofrezco un modelo de familia mejor y más acorde a las niñas. Eso fue en el proceso de tuición, fue la tónica completa. Y respondiendo a la pregunta que me dice el abogado, la Corte de Apelaciones de Temuco, que es mi superior jerárquico en ese momento, tomó varias cartas en el asunto. Primero lo que hizo, se me citó de forma urgente, me citó el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Temuco a su despacho. Yo servía Villarrica, que está a 81 kilómetros de Temuco. Viajé, siempre cuando nos mandan a llamar los presidentes o los ministros de la Corte es porque quieren que vayamos a otras funciones, a subrogar a otros tribunales, a relatar a la Corte. Y llego y en ese momento era el ministro subrogante del presidente, don Archibaldo Loyola, que ya está jubilado del Poder Judicial. Y él me dice: mire, el motivo de esta audiencia es porque tengo entendido que su marido la está demandando de tuición de las niñas. Yo le dije: sí. Y el motivo sería porque usted es lesbiana. Yo le dije: sí, su señoría, pero eso es algo mío, personal, íntimo. Mire, señora jueza, me dijo, usted debe actuar con la dignidad y el decoro que su cargo inviste. Por lo tanto, evite el escándalo y yo la insto
para que usted le haga entrega de sus hijas a don Jaime. A lo que yo quedé absolutamente choqueada. O sea, no podía creer que mi superior jerárquico, el presidente de la Corte, me estuviera diciendo eso. A lo que me molesté bastante y le dije: su señoría, este es un tema absolutamente personal, privado, que me atañe a mí y a mi exmarido. El juicio todavía no se contesta, la demanda está recién notificada. Usted eventualmente, cuando esto termine en apelación, en sentencia y en apelación, usted eventualmente va a tener que entrar a conocer este caso. Y muy molesta me acuerdo que me fui. Muy molesta me fui. ¿Qué otra cosa sucedió en ese mismo ámbito, señora Karen? Bueno, el hostigamiento siguió. Días después se constituye de manera imprevista en mi tribunal, en mi oficio específicamente, en mi despacho, el ministro de la Corte de Apelaciones, don Lenin Lillo, quien me dice que fue cometido por la Corte de Apelaciones por el Pleno a fin de indagar discretamente si los hechos acaecidos en la prensa chilena eran efectivos respecto de mi lesbianismo. Y, o sea, dije, yo no he negado que soy lesbiana, o sea, no lo niego, pero es algo que es privado. O sea, en ese momento solamente se lo había comentado a mis padres, a mis hermanos, a mi hijo mayor, se lo había comentado a una colega del tribunal y a un funcionario que teníamos cierta afinidad. Pero nadie más lo sabía en mi comunidad ni ahí. Entonces, el ministro se instaló en mi escritorio, en mi despacho, me revisó mi computador personal, revisó todas las páginas web que yo había visitado, después interrogó a todos los funcionarios uno por uno del tribunal, uno por uno, y además interrogó hasta el personal de aseo. Y después interrogó a mis colegas jueces, porque éramos un tribunal colegiado de 3 jueces. Y fue al tribunal de garantía, porque yo era del tribunal oral penal, interrogó a los 2 jueces de ahí y además a la secretaria del juzgado de letras de Villarrica. Es decir, pasaron 6 colegas interrogados sobre si yo era o no era lesbiana. Karen, ¿en qué terminó ese procedimiento? Bueno, primero me sentí profundamente humillada, expuesta. Era ser como que me hubieran desnudado y arrojado a la plaza pública, así me sentí. Y el proceso terminó en que la Corte de Apelaciones estimó sancionarme, pero fue una situación bastante irregular, porque no se me sancionó con las sanciones estatutarias del Código Orgánico de Tribunales, sino que me hizo un severo llamado de atención. Es decir, no podemos aplicarle sanciones porque lo que usted ha hecho no es parte de los delitos ministeriales de juez, pero sí esta Corte le hace un severo llamado de atención. Y eso se tradujo en que, a la larga, mis calificaciones nunca más volvieron a ser sobresalientes. Perfecto. Respecto de este tema de las calificaciones, señora Karen, la quiero llevar a un tema que usted describió al principio de su declaración. Usted nos dijo que era jueza. ¿Esto viene de una historia personal? ¿De cuándo viene esto? Bueno, yo les dije que era de origen palestino. Esto para mí es muy importante, da la circunstancia que yo soy la hija mayor, la nieta mayor y la bisnieta mayor. Entonces, en cierta medida, hay una suerte de matriarcado, como que el matriarcado llega. Por lo tanto, siempre dirimía entre los primos, los conflictos familiares, las peleas, equitativamente repartía la bebida. Entonces, el sentido mío era siempre de poner un poco de orden en el caos. Por eso estudié Derecho y en primer año de Leyes dije, yo voy a ser jueza. Karen, la quiero llevar a otro tema. Tenemos algunos minutos más solamente. Cuénteme un poquito, quiero llevarla o que le relate a la historia cómo han sido estos años para usted. Han sido años muy duros, muy dolorosos. La princesita tenía 4 años, la diablita tenía 3 años y la brujita chica tenía 8 años cuando me las quitaron. Las 2 más chicas todavía dormían conmigo en la cama. La más pequeña estaba empezando a dejar los pañales nocturnos. Y ser privada de criar a tus propias hijas, las que tuviste en tu vientre, las que pariste, las que amamantaste, es una cosa que no la puedo explicar. No sé cómo explicar el dolor de eso. El tener que verlas con cierta periodicidad según las visitas y las pobres no podían entender por qué no se podían volver conmigo. Pero mamá, me decían, ¿por qué? ¿Cuándo nos vas a venir a buscar?
¿cuándo nos vas a llevar? Y yo le decía, ¿cómo les explico a mis hijas que yo no he cometido ningún delito? Que no he cometido ningún delito. No tenía cómo explicarle a mi hijita, no puedo vivir con ustedes porque ciertas personas de la Corte Suprema dijeron que yo era un peligro para ustedes y no podía decirle porque soy lesbiana. O sea, fue muy doloroso. Mi frustración, el ser mujer, el ser madre, es parte de mi identidad. Y al privarme la situación, al privarme mis hijas, me desmembran, me dejan sin la mitad de mi identidad, me destruyen en mi identidad de persona. Karen, mucho dolor, mucha pena, mucho llanto. Han pasado varios años desde que sucedió esto. Cuéntenos un poquito la pérdida, ¿qué ha significado eso para usted? Bueno, de partida las cosas, la convivencia diaria, la posibilidad de enseñarles los hábitos, la cultura, la tradición, la religión, y cosas que son, no sé, pues para las que son mamás yo creo que las pueden entender. La pérdida del primer diente de mi princesita, la pérdida del primer diente de mi diablita, las primeras letras, el primer día de clase, el tránsito de niñas a señoritas, no estar presente en ese momento en que se hacen mujeres. O sea, ahí uno tiene que estar como mamá presente. Me he perdido todo eso, la primera fiesta de mi hija mayor, su primer noviazgo. Karen. No sé, no lo puedo explicar, o sea, yo no puedo decir, no puedo graficar el dolor que se siente. Cuénteme, Karen, ¿quién es ella? Ella es mi hija mayor, la brujita chica. Ahí estamos en la región donde vive mi hijo en la universidad. Fuimos a verlo este verano, en febrero. Estuvimos con él todas. Y le tomamos esa foto en un parque nacional que hay cerca de él. Muchas gracias. ¿Quién es ella, Karen? Ella es mi hija de mi adoración, la princesita, la que tiene 13 años. Esta foto fue tomada hace un mes y medio atrás, en Santiago, para las vacaciones de otoño. Muchas gracias. ¿Quién es ella, Karen? Ella es mi diablita, mi guagua, ella es mi bebé. Esa es mi hija de la madurez, la tuve ya mayor. Esas son como están ahora. Esa foto fue tomada hace un mes y medio atrás. Perfecto. Finalmente, Karen, para concluir, ¿hay algo más que desea agregar a esta corte? Bueno, señores magistrados, la humillación que he sentido como mujer, el estigma que se me ha puesto de que una mujer madre no puede ser lesbiana o que una lesbiana no puede criar a sus propios hijos, no se los puedo explicar. He sido destruida en mi identidad, en mi dignidad. Y para mí, el solo hecho de estar aquí ante ustedes y que ustedes me estén mirando, ya para mí constituye parte de reparar mi dignidad. Quiero volver a ser quiero volver a estar íntegra. Eso por una parte. Por otra, el enorme daño que se nos causó a mi familia. Éramos una familia absolutamente normal. Un niño, 3 niñas, un gato, un perro, una perra, una casa. Teníamos proyectos como familia, teníamos sueños como familia. Y todo eso fue destruido, borrado, por una resolución de la excelentísima Corte Suprema de mi país, quien estimó que yo estaba inhabilitada para criar a mis hijas. Somos una familia que, a pesar de todo este dolor y todo lo que nos cuesta estar juntos, mantenemos firmes nuestros vínculos. Ojalá que esto se repare, el daño a nuestra familia, el estigma que se ha puesto a nuestra familia. Y finalmente, ojalá que esto no vuelva a pasar nunca más en mi país. Ojalá que esta jurisprudencia que asentó la Corte Suprema de Chile se elimine. Eso es lo que podría yo pedir o decir a la Corte. Muchas gracias, Karen. Nada más por esta parte, su señoría. Muchas gracias, abogado Escobar Opaso. Muchísimas gracias, señora Karen Atala, por sus respuestas y su declaración. A continuación, entonces, doy la palabra a la representación del Estado para que se sirvan formular las preguntas que quisieran plantear, y yo le pregunto a su vez al Estado quién formularía las interrogantes. Por favor. Las preguntas las formularé yo, el agente del Estado, Miguel Ángel González. Primero que nada, muy buenos días a la Honorable Corte, a los miembros de la Honorable Comisión, a los representantes de las presuntas víctimas y a todas las personas que están siguiendo esta audiencia.
A nosotros nos interesa hacer algunas preguntas vinculadas con la relación que ha tenido el proceso de tuición con la carrera de la jueza Atala. En ese sentido, quisiéramos partir preguntándole si en el momento en que ella fue objeto de una investigación sumaria, que es un procedimiento normal dentro de la judicatura chilena, si eso a ella le significó alguna sanción. Gracias. Gracias, señora agente. Tiene la palabra, señora Atala. Buenos días, señor abogado. En realidad, las sanciones han sido a raíz del proceso de tuición, como lo señalé recientemente, y de la investigación administrativa sumaria. El ministro Lenín Lillo pidió que se me formularan cargos y efectivamente la Corte de Apelaciones señaló que, como acabo de decir, no se me señaló una sanción estatutaria del Código Orgánico de Tribunales, pero me hizo un severo llamado de atención, que es una suerte de consuetudo. Es una costumbre en la jurisdicción de Temuco, por lo menos, de la Corte de Apelaciones de Temuco, que cuando no pueden, cuando hay un hecho que les molesta o les incomoda, y no es de los que establece el Código Orgánico de Tribunales, de atención. Y eso significa, no te podemos sancionar, pero te tenemos en entredicho. Muchas gracias. Siguiendo con este mismo tema, la presunta víctima ha señalado de que ha tenido problemas de calificaciones porque nunca ha tenido calificaciones sobresalientes. Lo que nos gustaría que nos dijera la jueza, si ella se ha mantenido estancada en su carrera profesional o se ha ido subiendo en el escalafón de manera normal. Gracias. Objetivamente, he subido 2 grados. Era jueza oral de Villarrica, que es simple comuna. Luego ascendí. La reforma procesal penal en Chile se implementó a partir del año 2000. Por lo tanto, se implementó en 2 regiones piloto, la 9ª y la 4ª. Y después se fue siendo extensiva a otras regiones periféricas para terminar el año 2005 en la región metropolitana. Mi idea siempre fue con mi ex marido volvernos a Santiago después de unos años, porque en Santiago están los mejores colegios, las mejores universidades, la mejor salud, como pasa en los países latinoamericanos. Entonces, dentro de ese proyecto, cuando se abre la reforma procesal penal en la 5ª región, yo postulé a un grado, un peldaño más, que es capital de provincia. Se abrieron todos los concursos nuevos, más o menos de haber sido una dotación, yo pienso, fácil, 50 o 60 cargos de jueces en esa región, tanto de asiento de corte como en la ciudad de Valparaíso, y simples comunes y capital. Y postulé varias ternas y quedé solamente en la de los Andes porque prácticamente no fue muy cotizada. Significó un ascenso para mi carrera, es cierto. Después, cuando llegó la reforma procesal a Santiago de Chile, fueron 15 juzgados de garantía, 7 juzgados orales. Cada juzgado de garantía, mínimo 6 jueces, máximo 8 jueces. Cada juzgado oral, aproximadamente entre 4 a 6 jueces. Postulé a todos los cargos y perdí todas las ternas. Y en la última terna tuve que ir a hablar para decir, por favor, pónganme en terna, y logré ir en terna para el 14 juzgado de garantía de Santiago. O sea, partió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el final. Es decir, es cierto, fui ascendida, pero con mucho esfuerzo. Y respecto de mis calificaciones, a veces, cuando llego, me ponen, una vez o 2 veces me pusieron sobresaliente después de estos hechos, pero yo noto que les incomoda la circunstancia, por ejemplo, que viva pidiendo permiso,
para ir a ver a mis hijas. Permiso, me hacen ir, es una serie de complicaciones. Entonces, siempre mis calificaciones no son malas, pero son de lista muy buena, pero no sobresaliente. Muchas gracias. En esa misma época en que ocurrió el juicio en Temuco, queríamos que nos explicara la magistrada si su superior jerárquico en el momento, que era la Corte de Apelaciones de Temuco, ¿cuál fue el fallo respecto de la tuición de esa Corte? Gracias. El fallo de la tuición de la Corte fue confirmando el fallo de primera instancia que me concedía la tuición a mí y de mis hijas, con declaración de que la tuición de las niñas López Atala le corresponde a su madre, Jacqueline Karen Atala Reyfo. Participó constituyendo esa sala de la Corte de Apelaciones, dos ministros que no me recuerdo el nombre, y la fiscal judicial, doña Tatiana Román Beltramín, que era fiscal judicial nombrada hacía muy poco tiempo, tal vez un año, pero que ella se había desempeñado toda su vida como jueza de menores. Y ella fue la que redactó el fallo. Muchísimas gracias. A nosotros nos interesaría, por último, una pregunta respecto de si la presunta víctima cree que la opción personal debe sobreponerse, superponerse, privilegiarse al interés superior del niño. Gracias. Perdón, hay una objeción por parte de la representación de la presunta víctima. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 52, número 4, consideramos que la pregunta es impertinente para la señora Karen Atala. Ella es testigo, ella no es perito, y por lo tanto el objeto de su declaración está muy precisado por la resolución que convoca a nuestra testigo a esta audiencia. Ese tema es propio de un perito, no es propio de un testigo como es la señora Karen Atala, y por lo tanto escapa de su ámbito de competencia y por lo tanto respecto de ella es impertinente, más no de un perito que todos sabemos que vendrán en la tarde y podrá hacerse esa pregunta a los peritos, pero es impertinente respecto de la señora Karen Atala. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se recuerda en efecto que el propósito de esta declaración es doble. Primero, la alegada violación a sus derechos desde el comienzo del juicio de tuición de sus hijas, y dos, el presunto impacto de la decisión de la Corte Suprema de Chile en su proyecto de vida personal y familiar. De manera que le pediría, señor agente, si puede formular con alguna redefinición la pregunta que nos ha planteado o realizar otra pregunta.